salvación. Mateo 25, versículo 14, Biblia de papel, digital, no importa, mientras que sea Biblia. ¿Lo tiene? Leemos, parábola de los talentos, dice el título. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, Espíritu Santo, te pido que esta palabra, Señor, llegue a los corazones. Padre, y cuando sea enviada, Señor, cumpla la función por la cual fue enviada. Señor, obra en nuestras vidas de manera tan poderosa. Señor, que podamos, Señor, tomar esta palabra y de no solo tenerla en el intelecto, sino en nuestro corazón, y la podamos, Señor, llevar a cabo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que anotan, simplemente parábola de los talentos. Vamos a tomar el título del capítulo. ¿Qué es una parábola? Vamos a empezar por ahí, como para aclarar algunas cosas. Una parábola es un ejemplo cotidiano o natural de una verdad espiritual. Sí, el Señor nos enseña con algo que ocurre a diario, una verdad espiritual. Y esta parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes. Este versículo nos muestra la forma de trabajo del reino de Dios. El Señor nos ha entregado sus bienes para administrarlos. Él nos ha dejado una tarea que nos desafía y que nos inspira fe. Tenemos un súper privilegio, que es administrar lo que es de Dios. La Biblia dice que todo le pertenece a Él y Dios elige personas para darle responsabilidades. Yo quiero que usted piense en los talentos como responsabilidades, como oportunidades, como características que están en vos, que son de Dios. A todos nosotros Dios nos dio diferentes características, diferentes formas. Pensá en talentos como eso, porque yo también he escuchado esta palabra pensando en talentos como recursos, por dinero, pero quiero que piense que son responsabilidades que Dios nos ha dejado. Quiero que piense que es todo lo que está en mi humanidad, es lo que Dios puso como recurso del cielo en mí. Amén. Y en vos. El versículo 15, mirá lo que dice. Dice que a uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento.
versículo 15 dice que fue conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Es evidente que no tenemos toda la misma capacidad, ¿verdad? Es evidente que somos todos diferentes. Gracias a Dios. Es lo bueno entender esto. Y de acuerdo a esas capacidades, Dios nos da responsabilidades para que las llevemos adelante. De acuerdo a tus capacidades, Dios te va a dar cierto tipo de responsabilidades. Yo durante mucho tiempo pensé que, de acuerdo a mis capacidades, Dios no podría confiar en mí. Uno sabe hasta dónde llega, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, con estas capacidades que tengo, Dios no me podrá dar mucho más que una guitarra o un instrumento como para estar ahí con suerte. Ya me quedaba contento con eso. Pero con el tiempo descubrí que el Señor sabe de lo que somos capaces. Y por eso nos da algo para administrar. Lo que el Señor te dio es porque sabe que sos capaz de llevarlo adelante. ¿Amén? ¿Me estás siguiendo? Él nunca nos dará una responsabilidad que no podamos llevar adelante. Él nunca nos dará una responsabilidad que no podamos llevar. Él nunca nos dará un peso que no podamos soportar. Él nunca nos hará pasar por una dificultad que no seremos capaces de superar. El Señor nos conoce bien y conoce que somos diferentes. Por eso que a cada uno dio de acuerdo a ¿qué? Su capacidad. ¿Amén? Todo lo que has recibido de Dios es para desarrollarte, es para crecer. Sea lo que sea que hayas recibido de Él. No sé qué has recibido del Señor. Pero si eso que recibiste no ha crecido, es tiempo de que crezca. Voy a decirte una verdad importante. No importa la cantidad de talentos que tenga, lo que importa es la actitud para hacer. ¿Sí? No importa la cantidad de recursos que Dios te ha dado. Lo importante es que hagas. Tus actos te definen. Tus acciones. No importa lo que decimos ser, importan las acciones que realizamos. Yo puedo hablar mucho, pero cuando tengo que hacer, si no hago ni la mitad, no sirve nada todo lo que dije. En mi barrio lo llamaban chamullero, no sé en el suyo. Mucho habla, poco hace. Tus actos te definen. Todo lo que digas decir que tenés de Dios, o sea, todo lo que decimos que tenemos de Dios tiene que producir. Tiene que producir. Dios está seguro de lo que le da a cada uno de nosotros. Él no defrauda a nadie. Si alguna vez te sentiste defraudado, no fue por Dios. Habrá sido por otra cosa. Dios no defrauda a nadie. Él sabe lo que hace y sabe que lo que te dio lo podés multiplicar. Él sabe que lo que te dio podés generar algo más. Ahora preste atención. Que se multiplique o no depende de nosotros. Decirle que está al lado tuyo, el pastor te vino a predicar a vos, me parece. Me parece que te está predicando a vos. Que se multiplique o no depende de nosotros. De que tu situación cambie, depende de quién. ¿De mí? No. De vos. De que te muevas, de que hagas algo con lo que Dios te dio. Mira, una semilla guardada no da fruto. ¿Da fruto en dónde? En la tierra. Y para hacer eso, hay que trabajar. Hay que trabajar. Mire, los dos primeros siervos, dice la Biblia, que fueron y multiplicaron lo que recibieron. Los primeros dos. Para multiplicar lo que recibimos de Dios, vamos a tener que trabajar. Es maravillosa la Biblia, si usted ha leído. Dios siempre busca gente que está trabajando. Nunca dice, y el profeta dormía hasta las 10 y Dios se le apareció. No. Gedeón estaba trabajando. Moisés estaba trabajando. Todos estaban trabajando. Así que si estás ocupado y estás trabajando, es muy probable que el Señor te esté buscando.
Yo duermo hasta las 10, pastor. Empezá a levantarte temprano porque Dios siempre busca gente ocupada, gente que trabaje, gente que entienda lo que es el esfuerzo. Amén. Primero dije, vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que invertir. Esa parte no sé si es tan linda. Tiempo, dinero, oído, palabras, vas a tener que invertir. Vas a tener que soñar. ¿Quién tiene sueños? Sueños, no sueño de dormirse. Sueños, anhelos. No estamos diseñados para levantarnos a trabajar, volver, dormir, tener vacaciones y ya está, ese es el año. No, estamos destinados para soñar, tenés que soñar. Tenés que creer que tu Dios, que es grande, te puede llevar a lugares grandes. Amén. Vamos a tener que asumir riesgos. ¿A quién le gusta asumir riesgos? Bien los demás que fueron sinceros. Me gusta la sinceridad, porque 3 levantaron la mano. Eso es sinceridad, está bien. Pero si sigue conmigo va a tener que aprender a asumir riesgos. Tengo un don, meto a la gente en los riesgos. Después Dios nos ayuda siempre, tranquilos. Siempre Él nos auxilia. Pero los que multiplican lo que Dios le dio, se meten en riesgo, se la juegan. No hay manera si no. Y los que multiplican sus recursos alcanzan una mayor recompensa. Miren lo que dice la Biblia, lo que le contestó el Señor a los que habían multiplicado. Les dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay veces que lo que tenemos de Dios parece que es un montón, parece que es mucho. Pero Dios le llama poco al que le dio 5 talentos como al que le dio 2, ¿verdad? A los 2 le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo que el Señor nos da a nosotros lo considera poco, aunque nosotros pensemos que es, un montón. Lo que el Señor califica como mucho es su presencia y su gozo. Porque después de decirle, bueno, sobre poco fuiste fiel. Mirá, Señor, que yo tenía 5 talentos y lo multipliqué en 10. Es un montón. No, es poco. Comparado con mi gozo y mi presencia. Dale, entra. Y al de 2 también le dijo, sobre poco. No, pero fueron 2 y traje 4, el doble. Sí, pero sigue siendo poco. Lo importante, lo mucho, es mi presencia y es el gozo que yo te puedo dar. Dios no nos pide que compitamos con nadie. A ver cuánto multiplicaste vos. ¿Ah? No, muy poco. Te voy ganando. ¡Ah! No. Dios quiere que vos multipliques lo que es tuyo, lo que Él te dio, sin mirar al costado. Porque cuando empezás a mirar a los demás, a ver qué están haciendo, te distraes, te desenfocás. Mire, yo ni me entero de lo que hacen los otros pastores. Me entero en la reunión de pastores que ahí contamos lo que estamos haciendo. Pero si no, ni me entero. ¿Por qué? Porque estamos enfocados haciendo lo que nos tocó hacer, en el lugar que nos tocó hacerlo y en el momento que lo tenemos que hacer. ¿Está conmigo? Escuche esto, es más fácil multiplicar los recursos de Dios en nosotros, o sea, lo que Él nos dio, que nuestras propias ideas o nuestros propios proyectos. Es más fácil multiplicar lo que es de Dios en nosotros. Mire, explico esto. Porque los recursos de Dios tienen respaldo eterno. ¿Se entiende? Los recursos de Dios tienen respaldo eterno, son confiables. Le voy a dar un ejemplo así me entiende mejor. En un ambiente correcto, adecuado, a usted o a mí le va a ser más fácil vender una Ferrari que vender un arenero que fabrica usted. No, pero mirá que el arenero tiene un motor de Falcon, joya, unas ruedas grandes, está perfecto.
Claro, pero tu arenero no tiene respaldo. Ferrari sí. Por eso que es más fácil multiplicar lo que es de Dios en nosotros que nuestras propias ideas. Ahora, ¿qué hay de Dios en vos? No me responda. Los siervos que multiplicaron los recursos, los talentos, me imagino, seguramente nombraron a quien se los había dado. Y eso les hizo más fácil la multiplicación de esos talentos. Fueron a decirle, mirá, esto pertenece al Señor. Ah, ¿pertenecen al Señor? Sí, quiero hacer negocios con Él. Porque tiene respaldo, tiene garantía, lo conozco desde siempre. Y sé que recoge donde no sembró. Así que voy a hacer negocios. Qué importante es entender eso. Entender que los recursos y los talentos que están en mí son de Dios. Todo lo que está en vos que consideres una virtud, que consideres un talento, que consideres un recurso, es de Dios. Y por su gracia nos lo dio. Y por su gracia nos permitió compartirlo con nosotros. Y lo que es de Dios producirá en mí una vida de multiplicación. Es inminente. Lo que está de Dios en nosotros produce una vida de multiplicación. Si entendés que tus capacidades de hacer negocio vienen de Dios, tus negocios se van a multiplicar. ¿Amén? Si vos entendés que tus recursos económicos son de Dios, se van a multiplicar. Si vos entendés que tenés facilidad para estudiar y entendés que es de Dios, eso se va a multiplicar. Si vos entendés que tenés facilidad para trabajar con las manos y entendés que ese recurso viene de Dios, se va a multiplicar. Todo lo que recibimos de Dios tiene como reacción natural la multiplicación, la expansión. Es natural. Es natural que las iglesias crezcan. Es natural que las iglesias se expandan. ¿Por qué? Porque fueron dadas por Dios. Fueron dadas responsabilidad a las personas, a hombres y mujeres. Es lo que tiene que ocurrir. Amén. Jesús dijo, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad. ¿Qué es eso? Multiplicación, expansión, crecimiento. Id y predicar. Hacé crecer esto, multiplicalo. Eso dijo el Señor. Y en el primer libro de la Biblia, Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Siempre el Señor habla de sumar y de multiplicar. Siempre. El único que divide y resta es el diablo. El Señor suma y multiplica. Eso es poderosísimo. Todo lo que Dios nos ha dado está preparado para ser multiplicado, expuesto, visible, pero no para esconderlo. Lo que Dios te dio no es para que lo escondas, es para que sea visible, para que esté puesto en alto. Sin embargo, leímos en estos versículos, hubo un siervo que escondió el talento que el Señor le había dado, ¿verdad? Y permítanme la frase, pero es una demostración de cobardía esconder lo que Dios nos ha dado. Es no darle valor a Dios. Es no darle valor a lo que Él me ha dado a mí. Esconderlo. Este siervo lo que hizo fue demostrar su cobardía. Mire que tuvo tiempo, dice que después de mucho tiempo volvió el Señor. No es que tuvo una semanita y no sabía qué hacer. No, tuvo mucho tiempo. Porque los que esconden el talento y lo guardan son los que piensan, bueno, Dios va a usar a otro. Por algo a otro le dio 5 y a mí me dio 1. Un talento, ¿qué puede afectar? No va a afectar a nadie esto. Si lo hago o no lo hago, es lo mismo. Mejor no hago nada. La verdad
No, es así. Si Dios te dio un talento, tu responsabilidad, si Dios te compartió algo de su reino, tu responsabilidad es multiplicarlo, hacerlo crecer. Dios piensa lo contrario, Él sabe que lo que te dio puede crecer y te compartió la responsabilidad del reino. Es llamativo que el mismo siervo sabe de lo que es capaz de hacer su Señor y aún así no hace nada. ¿Vieron que le dice, yo sé, Señor, que vos cosechás donde no sembraste? Yo sé que recogés donde no esparciste. Lo sabe. Y aún así, esconde lo que Dios le dio. Eso le pasa a muchos en esta época. Saben de lo que es capaz de hacer nuestro Dios y aún así se quedan quietos. No movilizan su fe, pero saben que Dios es un Dios poderoso, pero no hacen nada. No confiesan las maravillas de Dios. Está muy metido en lo natural, pero no agarra la palabra y empieza a decir, Señor, todo lo que Él ha hecho. No comparte lo que Dios hizo en sus vidas. No predican, se esconden. No tenemos que esconder lo que Dios nos ha dado. Lo tenemos que mostrar. Bueno, pastor, pero yo no sé predicar. Con que cuentes lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu vida, basta. Alcanza. Alcanza. Yo predicaba así, era un miserable y el Señor me dijo que ahora soy su hijo. Y no sé, pero está buenísimo. Yo llegué un día a la iglesia devastado. Como llegamos todos, nadie llega 10, todos llegamos. Y no estaba prestando atención a lo que estaba haciendo el predicador, estaba predicando, alguien que estaba dejando la vida ahí. Yo estaba mirando por otro lado. Hasta que citó un salmo y dijo, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo lo que eso significa, yo te tomo como mi hijo. Eso me hizo un clic. No sé qué dijo antes, no sé qué dijo después, pero sí sé que dijo eso. Y dije, wow, Señor, no sé qué es predicar, no sé qué es, pero voy a empezar a decir que vos me hiciste parte de tu familia y que vos me hiciste tu hijo. Y no importa si todos me dejan, vos me vas a tomar. Y así predicaba. No muy complicado, re fácil. Pero nunca escondí lo que Dios hizo en mí. No escondas lo que Dios hizo en vos. Publicalo en las redes sociales, ponelo en tus estados. Que se mueva lo que Dios hizo en vos. Que todo el mundo se entere. No escondas el talento. El verso 25 dice, el siervo, tuve, ¿qué dice? Miedo. Está claro que una de las características del miedo es la quietud. El miedo paraliza. El miedo te inmoviliza. El miedo... ¡Ah! ¿Y qué te pasó? Y me quedé pasmado. Me quedé quieto, no me pude mover. ¿Cómo no te vas a mover? No puedo hacerlo. El miedo tiene esa característica. Aprendí a través del tiempo que mucha gente, en vez de tenerle temor reverente a Dios, le tiene miedo. Y en realidad es una evidencia de que solo asiste a una iglesia esa persona que le tiene miedo a Dios. Solamente asiste, va porque o le gusta la música, o le cae bien el que predica, o le queda cerca, o lo usa como terapia. El evangelio no es terapia, el evangelio es confrontación. Por eso que siempre que alguien está con un micrófono predica, vos sentís que te habla a vos. Pero es el evangelio que te está hablando y que te está confrontando. Que te está diciendo, tenés que salir a multiplicar lo que ya te di.
El que le tiene miedo al Señor simplemente es un asistente de iglesia. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio, segunda de Timoteo 1:7. Ese es el espíritu que nos ha dado el Señor. No permitas que el miedo te robe la oportunidad que te dio el Señor. No lo permitas. Yo tengo miedo de hacer esto. ¿Es algo que el Señor te dio? Sí, hacelo. Hacelo, no permitas que el miedo te robe esa oportunidad. Este que decidió esconder su talento, al igual que los otros dos, tuvo una recompensa de acuerdo a su proceder. Todo lo que hacemos tiene una recompensa. A los primeros, ¿qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero a este, lo primero que el Señor hace es quitarle el talento y dárselo al que más tiene. Le sacó al que tenía 1 y a quién se lo dio. Al que tenía 10. Y acá hay una verdad espiritual que quiero que usted la sepa. El que alguna vez tuvo algo y lo multiplicó, recibe lo que otros escondieron. ¿Va de vuelta? El que alguna vez tuvo algo y lo multiplicó, va a recibir lo que otros escondieron. Eso funciona en todos los aspectos de la vida. Por eso que es normal que vemos gente que tenía y aún después tiene más. Y también vemos gente que tiene poco y lo poco que tiene lo pierde. Y el que más tenía sigue teniendo más. Y el que menos tenía cada vez tiene menos. Porque es una verdad espiritual. Escuche esto, el esconder y el miedo no están en ningún plan de Dios para nuestras vidas. ¿Será que es de Dios que tenga que guardarme esto? No. ¿Tengo miedo? Sí, por ahí es que Dios quiere que tenga miedo. No. El miedo y el esconder no está en ningún plan de Dios para tu vida. Voy terminando. En resumen, esta parábola dice que el Señor un día se fue, pero antes a cada uno de nosotros nos dio algo que le pertenece a Él, para que lo multipliquemos y lo hagamos crecer, sabiendo que va a volver a pedirnos cuenta de lo que hicimos con lo que nos dio. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? ¿Qué estamos haciendo con la responsabilidad que nos dio? Con esa parte del reino que nos regaló, que nos compartió a nosotros. ¿Por qué Él quiso? No porque tuviésemos alguna virtud. ¿Lo estamos multiplicando o lo estamos escondiendo? Yo no sé usted, pero yo quiero que me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y voy a entrar corriendo. Así que si está por entrar usted delante mío, córrase porque voy a entrar corriendo. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? No lo escondas. No lo guardes. Dice que se fue y volvió después de un tiempo. Los últimos tiempos los estamos viviendo desde el mismo momento que el Señor ascendió al cielo. Desde ahí empezaron los últimos tiempos. Desde ahí empezó el final. Nos decía Pastor Rubén de España que aquí en Argentina todavía vivimos bien con respecto a la inmoralidad y a todo lo que está ocurriendo. Y usted dice, ¿de verdad? Sí. Dice, si ustedes vivieran en Europa, nos decía mi esposa y a mí, van a ver que el Señor no viene pronto, van a ver que el Señor ya salió y está en camino.
Porque lo que ocurre se vuelve imparable. ¿Qué estás haciendo? El Señor está en camino. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te dio? Mirá, si estuviste escondiendo lo que Dios te dio por miedo, hoy es el día que se termine. Hoy se termina. Eso tiene que cambiar. La parábola dice que el Señor se fue por un tiempo, pero que va a volver. Y cuando Él vuelva, el deseo de mi corazón es que estemos todos nosotros ahí diciendo, Señor, multiplicamos. Unos 10, otros 2, otros 1, otros 3, pero no nos quedamos con nada. No nos escondimos. Tuvimos miedo, pero lo vencimos. Tuvimos miedo, pero ese miedo no nos ató.